Estamos aquí para continuar nuestro estudio que hemos llevado hace más o menos 2 meses sobre la obra del Espíritu Santo en la persona del Espíritu Santo y la obra en el creyente. La semana pasada dimos la clase número 7, que fue el fruto del Espíritu, y hoy vamos ya terminando este estudio. Y hoy vamos a hablar, si Dios lo permite y el tiempo, sobre la llenura del Espíritu Santo, qué es, qué enseña la palabra, y no es lo que nosotros estamos a veces viendo por ahí, que dicen que es la llenura del Espíritu Santo, nada que ver con todas esas manifestaciones que son completamente contrarios a lo que dice la palabra. La llenura del Espíritu Santo es una cosa más seria todavía. Es algo poderoso que nosotros los hijos de Dios tenemos esa oportunidad de ser llenos de su presencia. No solamente de haber recibido el Espíritu como sello para nuestra salvación, sino que la palabra en muchos lugares enseña y en muchas escrituras que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el aceite que está constantemente quemando nuestras impurezas, quemando nuestras debilidades y ayudándonos en nuestras debilidades. Una lámpara sin aceite no alumbra, así que si estamos vacíos de esa presencia de Dios, no podemos alumbrar en los lugares oscuros. Entonces, vayamos a las Escrituras. Si el Señor Jesús necesitaba ser lleno, como dice Lucas 4, vayamos allá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó después del bautizo. 4:1. Lucas 4:1. Así que Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder pasar la prueba y poder sentir. Jesús como hombre, acuérdense, necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Vayamos al 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Y por qué en el poder del Espíritu? Porque cuando no estás lleno de la presencia de Dios, el poder de Dios está con uno. Pero si estás débil, tu espíritu está constricto y está débil, el poder también es débil. Así que Jesús mismo tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Los apóstoles también fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, vayamos allá. Del 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, ustedes saben esta escritura, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El 4. Así que es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. No solamente que seamos sellados con su presencia para salvación, sino que seamos llenos de su presencia. Pablo también necesitó ser lleno. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Así que vemos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Esto no es sencillamente la conversión, sino es que la conversión no es más que el depósito, las arras de la salvación por el Espíritu Santo, el sello de que ya eres hijo de Dios. Necesitas ser llenos de la presencia de Dios, tener tus lámparas constantemente encendidas por la presencia. ¿Y qué más? ¿Qué es tu lámpara? Es tu vida.
Es la representación de tu vida llena de la presencia del Espíritu Santo. El Señor nos sella cuando nosotros venimos a su presencia. Él nos sella con su Espíritu. Pero la llenura del Espíritu Santo depende mucho, mucho de tu búsqueda, de tu comunión con Dios. Vayamos aquí, dice, el Espíritu Santo como depósito garantiza nuestra salvación, que esto está en Efesios 1, de 13 al 14. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Mateo 1, 18, y por tanto tenía el Espíritu Santo y en él toda su vida, pero todavía necesitó ser lleno o bautizado en el Espíritu Santo para poder llevar a cabo todo lo que su padre le había mandado a que hiciese. Y eso fue cuando fue al bautismo, y ustedes saben que fue como paloma, o sea que se vio algo que parecía como una paloma que había impactado la vida de Jesús. ¿Y qué pasó inmediatamente? Fue a los 40 días y 40 noches de prueba en el desierto para resistir a Satanás. Así que fue impactado por el poder del Espíritu Santo para poder pasar esa prueba y después comenzar su ministerio. Esto es una gran enseñanza, pero eso es otra enseñanza que un día a lo mejor enseñaré sobre eso. ¿Por qué? Entonces, esto pasó cuando fue bautizado en el río Jordán. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando sopló Jesús el Espíritu. Ese fue el primer depósito, la primera llenura. Vayamos a Juan capítulo 20. Antes del día de Pentecostés, ellos fueron tocados y llenos por el Espíritu Santo cuando Jesús sopló. Vayamos a Juan capítulo 20, 19, empezando en el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a lo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto fue después que resucitó. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y para poderlo enviar necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué él hizo esto? Porque sin esto no hubieran podido estar esperando la promesa. Ellos recibieron este poder, esta llenura del Espíritu Santo, para que no se retractaran de ir y esperar después que Jesús ascendiera 10 días en el aposento alto, la promesa del Espíritu Santo, la llenura. El Señor tuvo que llenarlos a ellos de primer impulso para poder entonces tener el poder del Espíritu para poder esperar la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Todos se fueron. Todos se fueron y fueron hasta sus labores comunes. ¿Por qué? Porque no había poder del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros seamos llenos de su poder. Entonces, la Biblia utiliza muchas maneras distintas para definir este ser lleno. Incluye, por ejemplo, ser lleno, Hechos 2:4, ser bautizado, Hechos 1:5, el Espíritu Santo venir sobre nosotros, Hechos 1:8, recibir el Espíritu Santo, Hechos 8:17, derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 10:45. No es la clasificación lo que importa, sino lo que realmente sucede. Es decir, somos capacitados por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y para ser verdaderamente los discípulos de Jesucristo. Se debe recordar que no tenemos que ser llenos una sola vez y ya está. No. Nosotros debemos de buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo y vamos a ir
a unos detalles que voy a dar más adelante. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto? Necesitamos en Efesios capítulo 5, versículo 18, aquí hay una connotación que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Así que constantemente la palabra nos está indicando que después de nosotros haber recibido la salvación, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y no es lo que nosotros vemos por ahí que llaman llenura del Espíritu Santo. Eso no es. Vamos a ver qué es verdaderamente buscar la llenura del Espíritu Santo. Los primeros discípulos fueron llenos por lo menos 2 veces, en Hechos 2:1 y en Hechos 4:31. Vayamos allá. Hechos 2:1, que ya lo leímos. 4:31, el 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y en el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el 4:31 también habla de que los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es denuedo? El denuedo es, hablaban con poder, hablaban con unción, hablaban con claridad, hablaban con un entendimiento que los demás podían entender que era el Evangelio. Si tú no tienes esta llenura del Espíritu Santo, casi no vas a poder hablar. Casi no vas a poder hablar. ¿Por qué? Porque tenemos una humanidad aún caída dentro de nosotros que batalla contra el Espíritu. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Si tú no buscas la presencia de Dios, su llenura, casi tú no vas a poder ni tan siquiera hablarle a alguien de las buenas nuevas de salvación, porque te falta la llenura del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros busquemos esa llenura y vamos a ver cómo es que nosotros podemos buscar esa llenura. Aquí tengo algunos versículos. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es, recibiréis la salvación. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, aquí hay una connotación muy importante. No está hablando de salvación, está hablando de llenura. Dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Así que si tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, pídele al Señor que te dé, porque dice que Él da abundantemente y sin reproche para aquel que lo busca de verdad. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y dijo en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el poder del Espíritu Santo estará en las personas por creer y por buscar la presencia de Dios. Y el Efesios 5:18, que ya yo lo dije, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ser llenos del Espíritu Santo? Vas a ver que cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, esta llenura va a influir en muchos aspectos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de ser hijos de Dios. Yo tengo aquí 5, 6 y 7 aspectos en el cual la llenura del Espíritu Santo va a afectar
o va a influenciar cómo nosotros nos movemos en este mundo espiritual, porque, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, nos tenemos que mover en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que movernos en el mundo que no se ve, pero que nosotros sabemos que es el que de verdad gobierna sobre todo, tanto para bien como para mal. Y es el que exactamente, estamos acostumbrados a ver, a creer porque lo que vemos, pero Dios quiere que nosotros creamos sin ver. ¿Y qué es esto? Creer en el mundo espiritual que existe y que gobierna por sobre todas las cosas. Dice que nada fue hecho antes que no estuviera ya en el corazón de Dios. Así que, ¿cuáles son los efectos de ser lleno del Espíritu Santo? ¿En qué influye en tu vida? Bueno, primeramente, influye hacia la búsqueda de Jesús. Sabrás como nunca has sabido que Jesús vive como Señor con poder y autoridad hoy en tu vida. Te darás cuenta con esta llenura del Espíritu Santo que Jesús vive con poder y autoridad en tu vida. Y eso está en Hechos 2, vayamos allá, del 36, del 32 al 36. Así que los efectos de la llenura del Espíritu Santo va a ser hacia Jesús. Primeramente, sabrás que nunca entenderás o como nunca has entendido que Jesús vive como Señor de poder y autoridad. Cuando tienes esta llenura entenderás que Jesús es el que gobierna tu vida. Entonces, vayamos a Hechos capítulo 2 del 32 al 36, del 32 al 36 que dice: y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, este es el discurso de Pedro, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos por él mismo, y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Como David tuvo la revelación hasta del trono de Dios. Así que la llenura del poder del Espíritu Santo pudo recibir una revelación grandísima de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es la mención de Salmo 110:1. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros sacrificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que la llenura del Espíritu Santo te hace entender quién es Jesús en tu vida y dónde está y qué hace por todos aquellos que creemos. La llenura del Espíritu Santo afecta tu vida hacia Dios también. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque experimentarás la profundidad del amor de Dios para ti. Porque el amor de Dios en Romanos 5:5 ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Ese es el número 2. Así que, ¿perdón? Así, te va a hacer el efecto de cómo vas a buscar la presencia de Dios. O sea, vas a experimentar que Dios hace cosas maravillosas en tu vida, como por ejemplo, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y entrarás en una nueva certeza de que Dios es tu Padre. Tendrás una convicción absoluta que Dios es tu Padre por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:15. Así que el efecto de la llenura del Espíritu Santo hacia Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo experimentarás el amor de Dios para ti? ¿Cómo entrarás en una certeza de paternidad de Dios en tu vida? Romanos 8:15. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre, tú eres mi Padre. Así que entendemos por el poder del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, que Dios es nuestro Padre. Entendemos su paternidad para con nosotros. Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? Abba Padre, tú eres mi Padre. Entendemos por la llenura del Espíritu Santo y experimentamos algo precioso hacia Dios. Entendemos que Él ha derramado un amor que no tiene comparación en nuestros corazones y que la paternidad de Él es bien importante para nuestras vidas. También serás librado para amarle y alabarle con gozo y confianza a ese Dios que es tu Padre, a través de este poder del Espíritu Santo, de esta llenura del Espíritu Santo. Vayamos a Efesios capítulo 5. Del 18 al 20. Así que mira cuántas cosas, cuántos efectos hace en tu vida la llenura del Espíritu Santo. Hacia Jesús, hacia Dios. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 5 del 18 al 20. Vas a tener una libertad absoluta para alabarle, amarle con gozo y confianza. Vas a entender por este poder del Espíritu Santo quién es tu Padre. Y vas a alabarlo con gozo y confianza. 18 de 15, Efesios 5 del 18 al 20. Y dice, bueno, empiezo en el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, estas palabras no salen de nuestra boca. Que sea lleno del Espíritu Santo. Dice, cantando himnos y espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por ese efecto de la llenura del Espíritu Santo nos hace alabar, amarle, gozarnos en la presencia de Dios. Si no tienes esa llenura, hermanos, a veces hay una frialdad tan grande porque no hay llenura del Espíritu. No puedes tener esa comunión que Dios quiere que tú tengas con Él a través de su Espíritu. Entonces, te hace un efecto importante esta llenura del Espíritu Santo hacia la palabra de Dios. Tendrás un apetito de la Biblia y habrá una mayor habilidad para usarla, para oír a Dios, para hablarle a otros por medio de ella. O sea, va a haber una diferencia en tu caminar, en tu hablar, en tu habilidad de usar la Biblia, en tu habilidad de tener hambre de la palabra de Dios. Si hay llenura del Espíritu Santo, buscarás la presencia de Dios, entenderás quién es Jesús en tu vida y te dará un nuevo apetito por buscar la palabra. Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juan 16, vayamos a Juan 16:13. Si no hay llenura del Espíritu, no buscarás de Dios, ni de su palabra. Estarás congelado como el hielito que sale de la puerta de mi refrigerador. Serás como un hielito. Como vemos a veces mucho, que no pasa nada. Entran, salen y no pasa nada. Porque no hay búsqueda, no hay llenura del Espíritu Santo. Entonces, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y los hará saber. ¿Y cómo lo va a hacer saber? A través del Espíritu por la palabra. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no vas a entender lo que Dios te habla, ni lo que te quiere decir. Porque la palabra es espíritu y vida. Entonces, qué bueno es tener la llenura del Espíritu Santo. Nos ayuda en todo, hermano. También la llenura del Espíritu Santo te va a ayudar hacia los demás. ¿Cómo es tu relación? Esta es la número 5. La número 4, perdón. Me salté uno. Esta llenura del Espíritu Santo te va a ayudar hacia la búsqueda o entender quién es el Espíritu en tu vida. Te volverá más sensible a su presencia y a su guía. Entenderás que el Espíritu nos dirige a toda verdad. Podrás sentir su presencia en ti. Podrás sentir su guianza en ti, podrás ser más sensible a su presencia, te volverás abierto para recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Cuando estás buscando la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar en abundancia. Y dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Más bien buscar de su presencia. Te vas a hacer bien sensible a las cosas del Señor. Vas a sentir su guianza, vas a sentir su presencia. Vas a sentir que el Espíritu verdaderamente te da convicción a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero ¿y cómo vas a ser guiado si no buscas de su presencia, no buscas de su llenura? Te vas a guiar tú solo, vas a guiarte por tus pensamientos y tus emociones. Sin embargo, no vas a recibir la guianza del Espíritu Santo, porque hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Ahora, la llenura del Espíritu Santo hará un efecto en tu vida hacia los demás. Te volverá más abierto a los demás. Amarás a los demás con más amor, los entenderás más. Serás capaz de tener una vida bien activa hacia los demás, en provecho de lo que vive en ti, porque nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. No podemos actuar como el mundo actúa, tenemos que actuar diferente, porque el que vive en nosotros es algo poderoso, hermano, es el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Vas a ser más activo en las cosas del Señor, especialmente en tu congregación o en el lugar donde Dios te esté usando, en el cuerpo de Cristo. Y vamos a apoyar esto con 1 Corintios, capítulo 12 y 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, tu actitud hacia los demás va a cambiar. Vas a tener más amor, vas a tener más consideración con la debilidad de tu hermano, vas a ser capaz de perdonar cuando verdaderamente te hacen cosas que tú dices, ¿por qué? Eso lo vas a poder superar. Amén.
porque eso nada más se puede hacer por la llenura del Espíritu Santo. No hay otra. Vas a ser capaz de entender las debilidades de los demás. Vas hasta buscar el orar por esa persona para que esa persona pueda entender lo que aún no ha entendido. Porque unos corren hacia la meta un poquito más adelantado que otros. Y esta llenura del Espíritu Santo te va a ser capaz de poder ayudarte a ti primeramente a poder entender lo que antes tú no entendías, por qué pasan cosas, por qué suceden estas cosas. Entonces vas a tener una clara visión de que tenemos que ser pacientes y que el fruto del Espíritu comience a ser realidad en nuestras vidas. El efecto de la llenura del Espíritu Santo hacia el mundo te volverá más valiente para testificar de Jesús. Vas a tener la valentía que a veces no tenemos, que nos callamos la boca, para poder proclamar en el momento que necesita una persona de que tú le hables del Evangelio, de que tú defiendas esta verdad tan grande, la cual nosotros hemos sido llamados. Hay 2 versículos, no los voy a leer, apúntenlo, Hechos 1:8, 4:31. Esto yo le voy a dar una copia, se los daré porque se me acabó la tinta. No, esa no la tienen. ¿A ustedes lo tienen? ¿Sí? Ok. Hacia la guerra espiritual, la llenura del Espíritu Santo te va a dar una fortaleza y te va a hacer te volverá más consciente de la autoridad de Cristo sobre el enemigo, para que puedas mantenerte firme, porque nosotros tenemos batalla. Todos los días hay batalla contra tu pensamiento, contra lo que entra por nuestros ojos, por lo que entra por nuestros oídos. Tenemos una batalla espiritual grande y cuando estamos llenos de su presencia, podemos mantenernos firmes y ver cómo Jesús pelea por nosotros. Y quiero leer Efesios capítulo 1. Mira cuántos beneficios tenemos de la llenura del Espíritu Santo. Hacia Jesús, hacia Dios, hacia los demás, hacia la búsqueda del Espíritu, hacia entendimiento de la palabra, hacia el mundo y hacia las guerras espirituales. ¿Cuántos beneficios tenemos nosotros los hijos de Dios cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo? Que no nos quedemos solamente con la primera cuota, sino que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Efesios 1, 17 dice, para que Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjate lo que dice, supereminente. Es un grado superlativo. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos los dio, pero no hacemos, no lo activamos, no buscamos la llenura del Espíritu Santo para poder entender que esa misma fuerza que operó en Cristo opera en ti a través del poder del Espíritu, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que los efectos de la llenura del Espíritu Santo nos conviene a todos nosotros, a todos sus hijos, para poder vivir una vida en victoria. Para poder vivir una vida en victoria. No ser amedrentados a la hora de hablar, no ser amedrentados por nuestros pensamientos cuando hacemos cosas en nuestra mente y creemos cosas
que no nos ayudan para nada, al contrario, nos derrotan, nos deprimen, nos consumen, nos quitan el gozo y hace cosas que solamente con el poder del Espíritu Santo podemos nosotros rechazar todo aquello que viene contra nosotros. Hay una guerra espiritual, pero tenemos a un espíritu que es poderoso en batalla, a un Dios que lucha por nosotros todos los días. Ahora, vayamos ya para la última sección. ¿Cuál es el trabajo principal del Espíritu Santo en el creyente? Hemos visto muchos puntos a través de estos 2 meses que hemos estudiado la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hemos visto muchos aspectos de esto, pero hoy quiero especificar el trabajo específico del Espíritu Santo en el creyente. Es hacernos abiertos a Dios, entender todas las maravillas, la sabiduría, la omnipotencia, la omnipresencia, el amor, todo lo que viene de Él, la misericordia, hacernos más abiertos hacia Él para poder ser nosotros como Él, hacernos sedientos de Dios en el corazón. Es una sed que Dios satisface cuando clamamos a Él. Juan 7, que ustedes saben cuál es Juan 7, ¿verdad? Vayamos allá. Es un beneficio grandísimo que tenemos cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así que nosotros tenemos el depósito, pero después quiere que nosotros busquemos la llenura para que pase esto que dice aquí: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué? Para poder tener el poder del Espíritu Santo, para poder hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer, para que no tengamos miedo de predicar, para que no tengamos miedo de ir a los lugares que Dios nos manda bajo su voluntad, para que podamos entender su sabiduría, su voluntad. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué propósito tiene Dios en mi vida? Si no buscamos esta llenura, el propósito se desluye y se va por las grietas y no pasa nada. Y seguimos en la misma rutina. Y salió ese versículo. Wow. Juan 7, del 37 al 39. Es tremendo versículo. Dice: y esto dijo el Espíritu. Es interesante poder meditar sobre ese verso bíblico. Ese verso bíblico dice que esto dijo porque todavía no había resucitado. Y esto implica que hasta que nosotros no resucitemos, tampoco podemos tener ese Espíritu de Dios. Amén. Amén, pastor. Pablo exhorta a sus lectores a ser llenos del Espíritu Santo cuando en Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. El sentido real de esta afirmación en el griego original es que deberíamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. No solamente en un momento, sino constantemente buscando la llenura del Espíritu Santo. Este ser lleno es la fuente de poder y fuerza para el discipulado y testimonio diario de nuestras vidas. Una sola experiencia de la llenura del Espíritu Santo no es suficiente. Invariablemente el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque nos guía, nos alumbra. Entonces nos hace entender que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Si sabes que le necesitas en tu vida, ¿por qué no le pides al Padre que te llene de ese Espíritu Santo? Pídeselo en oración y Él te concederá. Lo leímos, ¿verdad? Aquí cuando, ¿qué hijo? Aquí cuando leímos este versículo. Juan 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Así que pídeselo. Si tú necesitas sentir la llenura, ver el efecto de la llenura del Espíritu hacia todo lo que hablamos, el efecto hacia Jesús, hacia Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la evangelización, hacia los demás, hacia las batallas espirituales que vienen para nuestra mente. Si necesitas eso, pídeselo. Él te lo dará. No temas lo que Dios puede hacer. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ábrete a Dios, deja que el viento del Espíritu Santo sople a través de ti. Si estás acudiendo a Dios, Él no te dará algo que sea malo o maligno. Ya lo leímos. Fija tu atención en Jesús y en tu Padre Celestial. Luego, abre tu ser para recibir todo lo que te den. Deja que el Espíritu Santo te santifique hasta los tuétanos, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de poder os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses. Se me perdió Tesalonicenses. Ay, perdón. Sí, es que me fui para atrás. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bello versículo. Deja que llene tu vida con el poder de Dios. Recibe de Él los dones, que ya hablamos de los dones, ¿verdad? Hablamos de una clase de los dones que trae, aprende a alabar, a adorar, a testificar en el poder de Dios. Vive el poder de Dios, disfruta el poder de Dios, llénate de su presencia, sepárate para el Señor. No podemos ser cristianos mediocres, estamos siendo discipulados para hacer la diferencia en este mundo, para poder hacer la diferencia para los demás, para ti primero con Dios y después para los demás. Santifícate para el Señor, sepárate para el Señor, glorifícalo. Testifica de su poder, adóralo, alábalo. Yo no puedo ver a alguien que esté en una congregación y que sea un palo seco. No puedo. Porque si hay Espíritu de Dios en uno lanza para adorar a Dios. Uno busca de su presencia, porque el Señor nos ha mandado a congregarnos para poder alabarlo, para poderlo bendecir, para poder tener libertad en su presencia y poder llenarnos más. Cada vez que nosotros venimos a congregarnos y venimos a buscar de su presencia y lo alabamos y oramos y buscamos de Él y leemos las Escrituras y oímos la palabra, estamos siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces es imposible que una persona que entre a buscar del poder del Espíritu Santo salga igual que como entró. Tiene que ser que tenga un corazón que rechace la presencia de Dios, no hay otra. Así que yo me gozo cuando veo a mis hermanos alabar al Señor, cuando veo en cualquier video de búsqueda del Señor cómo los hermanos de verdad buscan de la presencia del Señor, lo adoran con todo su corazón y con toda su alma y con todo su espíritu. Deja que el Señor llene tu vida con el poder, recibe de Él los dones. Si ayuda y aprende a alabar, a adorar y a testificar en el poder de Dios. Si ayuda y probablemente lo harás. Busca a alguien que sepa lo que significa, si aún no te has enterado, que es ser lleno del Espíritu Santo. Busca a alguien que te ayude a buscar de la presencia de Dios. No mengues, sino
suma para ti. Puede ser que impongas manos o no en ti, porque también hubo tenemos ejemplo y vamos a leerlo, que hubo una imposición de manos y vamos, hablando de eso, vamos ya cuando terminemos esta sección de la obra del Espíritu Santo en el creyente, vamos a entrar en la doctrina de Cristo. Y una de las doctrinas de Cristo es la imposición de manos. Eso está en la Biblia. Así que puede ser que te impongan manos o no en ti. Si lo hacen, no temas, porque esta es la manera en que los primeros discípulos oraron por muchos para que recibiesen el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y vayamos a Hechos capítulo 19. Ya leímos Hechos 8, que dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vayamos a Hechos 19, 16. Perdón, 19, 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban lenguas de idiomas, de dialecto, no es lengua de lo que se oye ahora. Y profetizar es la palabra, hablaban la palabra con denuedo, con poder, con entendimiento, con sabiduría. De las profecías de la palabra. Así que la imposición de mano también es un método que Dios usa para poder impartir poder sobre las personas si lo quieren de verdad y están buscando de la presencia de Dios. También puedes orar tú solo, una oración sencilla tal como la siguiente: Padre Celestial, el Padre Celestial te oirá y contestarás y serás lleno del Espíritu Santo. Resumen y aplicación. Ser lleno con el Espíritu Santo continuamente es esencial si hemos de ser discípulos verdaderos de Jesús y hacer lo que nuestro Padre Celestial pida que hagamos. 2. La esencia de la vida llena del Espíritu no es cuanto del Espíritu tengo yo, pero tengo todo en Él, sino cuánto tiene Él de mí, cuánto tú le has entregado a Él para que Él llene tu vida de su presencia. La gente es hecha por Dios para ser hecha llena del Espíritu Santo, para que puedan ser canales para la plenitud del poder de Dios. Si hay llenura del Espíritu Santo, a donde quiera que el Señor te lleve, allí tú harás lo que el Señor te diga. Donde quiera que el Señor te mande, allí tú vas a estar porque estás llena de su poder. Y si estás lleno de su poder, Él te guiará a donde tú quieres, a donde quiere que tú vayas, qué es lo que quiere que tú digas, qué es lo que tú quiere que tú dejes, qué es lo que quiere que tú obtengas. Todo eso lo va a hacer el poder del Espíritu Santo en ti. Necesitamos ser vasos preparados, limpios y listos para ser llenos con el Espíritu Santo. Dios, el Padre, ha prometido que cualquiera que pida de Él recibirá el Espíritu Santo. Lucas 19, ¿cuál era? 19, 18. Lo leímos, ¿verdad? Si no me equivoco. Lucas 19, no. Lucas 11, 13. ¿Cuánto más vuestro Padre, apréndanselo, yo me lo tengo que aprender también, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Así que con esto hemos concluido un breve bosquejo de 2 meses sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hemos cubierto bastante temas: los dones, el fruto, la llenura, la guía, qué hace en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que dejar y qué tenemos que preguntarle al Señor que nos dé. Así que Dios me los bendiga. La próxima sección que vamos a comenzaremos con la doctrina de Cristo. Y ahí vamos a estudiar todos esos temas importantes que la iglesia debe ser discipulada para poder ser usada con efectividad. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Amén.